Un momento lo miré y sí que Sí, ponía que está se estaba puesto. grabando. Está Sí, puesto, ahora vale, sí. perfecto. Ahora sí, perfecto. Muy bien, perdona, que es que no había pedido permiso porque no lo había visto. Bien, entonces, como os decía, las personas que tienen la propia utilización de la gestión de la cultura como actividad, digamos, profesional, y todos los que estamos aquí gestionamos cultura, el que no gestiona un congreso, que gestiona una serie de conferencias, el que no, bueno, algunos de los presentes hoy aquí formamos parte de una institución que se llama Círculo de Conferenciantes, que organizamos actos culturales también, otros sois del Ateneo, otros sois de la propia universidad, es decir, todos tenemos una relación directa con la gestión de actividades culturales y académicas, que es lo mismo prácticamente, desde un congreso hasta organizar pues un evento cultural como es un concierto o como puede ser un ciclo de cualquier tipo de actividad en el ámbito de la cultura. Entonces, todo ello es susceptible de, como decimos, de teletrabajarse, y muchos de vosotros vais a ser teletrabajadores. Y por otro lado tenemos una tercera pata, que es la del propio artista, es decir, llegará la cultura a calar directamente, no solo ya para que se difunda y se consuma mediante medios digitales y quizás mediante el teletrabajo, sino será la cultura realizada por medios digitales. Pues la verdad es que cada día más. Hoy día ya hemos visto que podemos grabar un concierto con cada músico en su casa. Ojalá no dure esto mucho, pero se está haciendo, o se están realizando numerosísimas actividades de carácter cultural, como puede ser esta misma, y la estamos haciendo mediante teletrabajo. Este es mi sitio de teletrabajo, este que estáis viendo, donde tengo mi lugar donde yo pues trabajo y también consumo y realizo cultura. Entonces, digamos que el trabajador la persona que es un artista y que trabaja en el ámbito de la cultura, pues fijaros, para los compositores, para los músicos, para los escritores ya están acostumbrados a ser teletrabajadores de siempre, pero para un pintor, etcétera, etcétera, en el fondo el teletrabajo se parece mucho al trabajo artístico, en el sentido de que ambos están utilizando sus propios medios en su propia casa para realizar una actividad, y luego esa actividad probablemente la envíen y la reciban a través de medios telemáticos. Luego es teletrabajo. Es decir, ¿qué porcentaje de teletrabajadores son los artistas respecto a la población normal? Pues son mucho mayores. Es decir, hay muchos más teletrabajadores artistas que trabajadores normales que sean teletrabajadores. Es decir, realmente es un campo en el que cada vez se viene viendo que va a ir ampliándose. De hecho, gran parte de la actividad artística se realiza también por medios digitales. Hoy día el diseño y muchas de las cosas que realizamos. Es decir, que en el fondo el teletrabajo ha venido al mundo de la cultura para quedarse. Y debe de haber, o deben de tener una serie de principios las personas que trabajen en este contexto, para no tener una serie de efectos perniciosos. Es decir, el teletrabajo, ¿a quién beneficia? ¿Al teletrabajador o a la empresa? Es una pregunta que siempre hacemos nosotros. Pues fijaros, el teletrabajo realmente afecta fundamentalmente, sí, afecta a los dos, pero ¿a quién beneficia más? Por decirlo de alguna manera. Pues beneficia mucho más a la empresa que al trabajador. Es decir, si yo soy un traductor, imaginaros, o un escritor, y vivo en medio del campo, y yo envío y recibo mis documentos a través de medios telemáticos, el correo electrónico, imaginaros, o por página web o de algún otro mecanismo electrónico, ya soy un teletrabajador. ¿Hay quién está ganando con mi actividad? Pues fundamentalmente gana la empresa. Voy a explicar por qué. ¿Qué ventajas tiene el teletrabajo para la persona que realiza la cultura? Pues te permite, para el artista me refiero, te permite aislarte. Te permite aislarte y poder realizar toda tu actividad cultural en tu casa, donde tú quieras, y eso es algo que ya lo hacen los artistas tradicionalmente. Pero también te permite conciliar tu vida familiar, personal, etcétera, con tu actividad artística o laboral, y eso se puede ver. Es decir, que yo tengo en Huelva tenemos fundamentalmente en el ámbito artístico, tenemos, por ejemplo, muy buenos pintores. Yo tengo muchos amigos pintores magníficos, excelentes, y todos, o la mayoría, tienen su estudio en su casa.
y algunos lo tiene fuera, pero sigue siendo casi teletrabajo porque él se mete allí y envía y recibe las cosas. Entonces, te permite conciliar esa vida laboral y familiar, como digo, puesto que la mayoría tienen el estudio físicamente donde residen. Y de esta manera, pues pueden, y los escritores exactamente lo mismo, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que desde el punto de vista del trabajador, eso parecen unas ventajas magníficas, pero realmente el teletrabajo tiene unas desventajas inmensas, y todo lo que son desventajas para el trabajador, teletrabajador en este caso, son ventajas para la institución para la que trabajan. Entonces, fundamentalmente, pues, ¿qué pensáis? ¿Que el teletrabajador trabaja más o menos horas que un trabajador normal? Más. Más, Más. seguro. Segurísimo. ¿Estáis seguros que más, no? Seguro, Sí. seguro. Además, yo tengo la experiencia en casa y sé, por mi mujer, que es docente también y trabaja bastante más. Son más Bueno, horas al día. Sí. nosotros lo tenemos medido. Nosotros hicimos una encuesta a nivel europeo sobre cuántas, una de las cosas que hemos preguntado, hemos hecho muchas encuestas sobre teletrabajo, una de las que hemos preguntado es cuántas horas trabajan de más sobre lo que tienen contratada. Es decir, si tienen contratada 20 horas, media jornada, ¿cuántas trabajan? Normalmente el que tiene contratada 20 horas trabaja unas 30. El que tiene contratada unas 35 trabaja unas 50, el que tiene contratada unas 40 trabaja unas 50 y tantas o incluso 60 horas. Es decir, realmente el teletrabajador trabaja muchas más horas. Ya sabéis que tenemos en Andalucía un dicho que dice: el trabajo es el vicio del que no se hace otra cosa. Bueno, pues en este caso ese vicio lo llevamos los workaholics que se llaman. Pues es un tema que el teletrabajo lo acentúa mucho más es decir, tenemos que ser capaces de... Por eso, fijaros, yo estoy en mi casa y yo estoy vestido. Yo estoy vestido ahora mismo, o sea, estoy con el pantalón, con la chaqueta, como estaría en mi centro de trabajo. Es decir, realmente el teletrabajador debe vestirse. Esto es una cosa a la que le damos mucha importancia. ¿Por qué? Porque así permite distinguir la vida laboral de la vida familiar. Yo cuando tengo la ropa puesta estoy trabajando, pero en cuanto me la quito ya no estoy. La verdad que eso no es cierto, porque yo con el chándal también estoy siempre trabajando. Pero bueno, debería de ser así. Es el consejo que damos. Después, por otro lado, también intentamos que el teletrabajo pues, permita pues, que esa conciliación de la vida laboral y familiar sea buena, pero claro, es que no tenemos las casas adaptadas. Imaginaros que yo soy un compositor de música o un escritor. Si yo en mi casa tengo que estar escribiendo en el salón de la casa donde otra persona está viendo la televisión o los niños están jugando, realmente ¿qué probabilidad tengo yo de realizar mi actividad cultural o artística? Pues es muy difícil o casi imposible. Es decir, el teletrabajo te puede permitir aislarte siempre y cuando tengas un sitio donde hacerlo. Por eso siempre nosotros abogamos porque la gente tenga en sus casas un sitio donde teletrabajar. Debería ser obligatorio. Ya en el futuro probablemente esto lo sea. Nosotros ya hemos hecho alguna petición. En Huelva hicimos un proyecto hace ya muchos años, fue el primer gran proyecto de teletrabajo que se hizo en Europa. Se llamó Costa Inteligente y se hizo en Islantilla, en la playa, en la urbanización de Islantilla. Se cableó con fibra óptica. Fue el primer sitio de Europa, además, también que se cableó entero con fibra óptica, con el objetivo de poder ser capaces de teletrabajar desde un ambiente relativamente, llamémosle, idílico y que te permitía aislarte. Bueno, pues uno de los problemas, como digo, que te encuentras es que el teletrabajador está siempre trabajando y los edificios no están preparados, con lo cual la vida familiar, en vez de mejorarse, se resiente, en el sentido de que tenemos un problema importante en el ámbito familiar, que es que una persona quiere trabajar y otros quieren tener ocio al mismo tiempo en la misma habitación. Bueno, pues en Islantilla nosotros lo que hicimos fue exigir que en muchas de las casas más grandes una habitación se destinara a despacho o cuarto de estudio. Casi obligatoriamente, igual que te obliga la legislación por ejemplo, una cocina o un cuarto de baño. Para que te dé la cédula de habitabilidad en una casa, hace falta que entre y salga el agua, agua limpia, y salga agua sucia, y que entre la electricidad. Nosotros pusimos ahí un tercer sello, que era obligatorio, si no, no te lo daban. No te daban la certificación de habitabilidad. Eso se hizo específicamente aquí con un acuerdo de los ayuntamientos de Lepe y La Cristina. De manera que
en los edificios, en las casas que eran más grandes, tenían que tener un cuarto totalmente habilitado con varias conexiones a fibra óptica, etcétera, etcétera, totalmente habilitado para poder teletrabajar, que no coincidiera con los demás. Es más, si en las personas que tienen un chalet, nosotros les decimos que si pueden, se hagan aunque sea una casita de madera, fuera del núcleo de la casa para poder teletrabajar. Eso se llama los telecotages. En muchos sitios se hacen. Es decir, el teletrabajo ha venido para quedarse y además es una actividad que si la llevas bien es muy positiva, pero si la llevas mal es muy negativa. Tiene muchos aspectos psicológicos. Os recuerdo que... os recuerdo, un segundo, voy a poneros aquí un enlace voy a poneros un enlace en el chat. Ahí tenéis un enlace de una serie de televisión que hemos estado grabando durante todo el confinamiento de 10 capítulos. Ahí tenemos puesto 8, los otros 2 se van a emitir esta semana y la semana que viene en Telonova y se están emitiendo en muchas televisiones por toda España. Es una serie de 10 capítulos sobre teletrabajo en el que, por ejemplo, hay uno en el que hablamos solamente de las condiciones psicológicas, de cómo afecta psicológicamente el teletrabajo, si es bueno o es malo. Entonces, el teletrabajo no es ni bueno ni malo, simplemente que hay personas que se pueden adaptar mejor y otras que no. Entonces, nosotros lo que pedimos es que aquellas personas que se puedan adaptar mejor sean capaces de poder pues aprovechar esas ventajas que tiene. Entonces, el teletrabajo tiene una serie de ventajas e inconvenientes psicológicos y sociales. Le hemos dedicado un capítulo, el capítulo 7 de la serie es para los aspectos psicológicos y el capítulo 8 para los aspectos sociales. Y realmente hay mucho que decir. Es decir, realmente imaginaros que para el artista, para la persona que hace cultura, que hace arte, o para la persona que lo gestiona, ¿el teletrabajo es bueno psicológicamente? Pues la verdad es que sí. La respuesta es sí. El problema es que tiene una serie de inconvenientes que tienes que saber salvar. Por ejemplo, yo a mis alumnos siempre les pregunto, ¿de vosotros quién le gusta estudiar en una biblioteca? Si se diera el caso, que seguro que sí, pero vamos, algunos hay. Si se diera el caso de que estudiáis, cuando estudiáis, ¿qué os gusta estudiar? ¿En una biblioteca o en vuestra casa? Pues al que me dice que en una biblioteca, yo le contesto que esa persona la consideramos una persona vinculada al mundo del trabajo presencial. Y que si tuviera que teletrabajar le vendría bien ir a un telecentro. Un telecentro es algo que hay en tu barrio, muchas ciudades lo tienen ya, en tu barrio, donde un coworking o en algún sitio donde tú puedes ir a teletrabajar. Se considera teletrabajo aunque tú sales de tu casa y vas a otro sitio, pero allí en ese sitio ya sí es teletrabajo, tú trabajas para una empresa que está en otro sitio, en otro lugar, en otro país o en otro continente incluso. Entonces, digamos, para que hay personas que necesitan tener al lado a otra persona con la que hablar, aunque sea de otro tema diferente, o ver a otra gente y preguntarle si el Recreativo o el Real Madrid ganó el partido o no. Entonces, para esas personas, repito, que prefieren estudiar en la biblioteca, en el teletrabajo tendrán que buscar cuál es su ubicación. Para los que son capaces y les gusta estudiar en casa, el teletrabajo no va a tener ninguna dificultad en ese sentido. No es cierto que el teletrabajo te aísle tanto. Hoy día los medios sociales te ayudan a poder... los medios sociales te ayudan a poder ir utilizando redes sociales, etcétera, y contactar con la gente casi con la misma asiduidad que se hace físicamente. Siempre es mucho mejor físicamente, pero bueno, hoy día una de las cosas que se hacen en las empresas es crear reuniones entre los teletrabajadores y los que no son teletrabajadores, o hacer el día de la barbacoa, o las citas virtuales que se llaman, que son unos cafés que se toman unos empleados con otros, incluso de departamentos diferentes. Todo esto genera actividad. Habrá muchos artistas que precisamente digan que están en su casa, pero que les gustará ir a los centros donde se decide la cultura. Hay una cosa que cuando nosotros hacemos las encuestas de los teletrabajadores, hay una cosa curiosa, y es que, por ejemplo, pues los teletrabajadores, algunos dicen que no quieren teletrabajar, que no quieren. En España hay una ley que dice que si tú quieres y tú
puesto de teletrabajo es susceptible de teletrabajarse, tú puedes pedir teletrabajar por cuestiones familiares o por lo que quieras. Tú puedes pedirlo y si se puede, la empresa te lo tiene que dar. Eso es una ley de 2019, relativamente nueva. Pero esa misma ley te permite volver atrás. Es decir, te dice, si tú ya estás harto de ser teletrabajador y quieres volver a tu actividad habitual, también puedes hacerlo. Pues ¿por qué la gente lo hace? Pues porque dice que a lo mejor progresa mucho peor en la empresa. Es decir, dice, es que, y estas son palabras textuales de los teletrabajadores a los que nosotros encuestamos, nos dicen, es que yo cuando hago un proceso de teletrabajo, resulta que ese proceso de teletrabajo me aísla de forma que no le puedo hacer la pelota al jefe que está y el que está en la oficina así, que no me puedo tomar un café con uno, con otro, que no me entero del cotilleo de este puesto de trabajo y al final no opto a él. Es decir, en el fondo, que no puede ni hacer la pelota ni cotillear. Esa es en palabras de los propios teletrabajadores. Bueno, pues ahí lo que sí decimos nosotros es que empiecen a crearse redes y se empiezan a crear redes para trabajar también y teletrabajar y tener contactos de este tipo fuera de lo que es el ámbito estrictamente laboral. Y eso las empresas lo tienen que utilizar. También los que se dedican al mundo de la cultura, el que escribe tiene que haber su editor y decirle lo que tiene, lo que sea. Es decir, quizás no es tanto, pero es un ámbito en el que o tienes que ir a ver la sala de exposiciones y como no estés allí, estés un poco literalmente haciendo la pelota, pues quizás no pueda, eso es lo que dicen los teletrabajadores, quizás no puedas tener la misma tasa de éxito. No obstante, la ley ahora ha dicho que todos los teletrabajadores tienen los mismos derechos de promoción que los demás y esto se está cuidando especialmente porque es un problema que puede ser cada vez más grave. Bien, además de todo esto, digamos que en esos nuevos modelos de la gestión cultural, pues esa actividad social que se va dando en el mundo de las redes sociales, en el mundo de la presentación de la cultura, hoy día, por ejemplo, pues una parte importante de la actividad de un artista es promocionarse. Y esa promoción la va a hacer mediante el teletrabajo. Un día un artista tiene que tener sus redes sociales muy bien conformadas, su canal de YouTube, su canal de no sé qué. De hecho, hay muchas personas que viven solamente de esto. Dice, yo soy youtuber. ¿Sabéis lo que es un youtuber? Hombre, claro. Pero sabéis, ahora. Bueno, pero ¿sabéis qué hay que hacer para ser youtuber? Bueno, no sé exactamente, pero sé que las visitas, que todas esas cosas tienen mucha importancia. Os lo voy a explicar. Hay personas que deciden vivir en este caso, de una actividad cultural, como puede ser contar su vida, como puede ser contar sus ideas, como puede ser exponer su obra o poner sus vídeos. Entonces, YouTube te genera un modelo de negocio de teletrabajo que consiste en que tienes que tener más de 1000 suscriptores en tu página, la página es gratuita, abrirla. Os he puesto ahí un enlace a la página de teletrabajo que tenemos nosotros, que no pretendemos sacar nada, ni no hace falta que os suscribáis. Si queréis hacerlo, pero vamos, que no es nuestro oficio ni nada de eso. Pero sí hay personas que viven de eso. Entonces, cuando pasas de 1000 suscriptores y tienes más de 4000 visualizaciones en un año, al año siguiente, conforme se van creando más suscriptores y tienes más visualizaciones, te van dando una pequeña cantidad de dinero. Es una cantidad ínfima. Es decir, youtubers que vivan de esto hay muy pocos. Poquísimo. Pero bueno, es una actividad cultural como otra cualquiera. Hay personas que deciden abrir su vida a los demás, hacerlo mediante un canal de YouTube y con tener los 1000 suscriptores y las 4000 horas de visualización al año, ya empiezas a cobrar unos eurillos. Pero para vivir de eso, pues es muy difícil porque necesitas miles y miles y miles de suscriptores y necesitas cientos de miles de horas de visualización de tus imágenes, de tus vídeos, lo que sea. Entonces, claro, el artista ahí tiene que empezar a pensar si realmente esa va a ser su actividad. Hoy día tenemos un problema importante en ese documento que os enseñé antes, si queréis, todos esos documentos están en internet, vamos, que no, de todas formas, si hay algún alumno de gestión cultural de cuarto, en la página en el Moodle de la asignatura los tenemos todos colgados, y si alguien quiere todos los documentos, que existen, ahora os voy a mostrar algunos, todos los documentos que existen relativos a la actividad cultural y las estadísticas, sobre todo en el ámbito digital, eso está bastante bien medido, ahora os lo voy a enseñar. Entonces, como digo, pues hay personas que deciden
hacer de su modelo de negocio el teletrabajar y conseguir mediante esas redes sociales pues acceso a cosas, pues, pero vamos, que ya os digo que es muy, muy, muy difícil poder vivir de eso. Hay algunos que viven muy bien, pero porque estamos hablando de cientos de miles de horas de visualización y para eso tiene que estar colgando vídeos constantemente. Es decir, eso es un puesto de trabajo que yo no se los recomiendo, no se los recomiendo a nadie. Después tenemos también... como decía, pues tenemos esas estadísticas. Fijaros, voy a compartir un momento y os voy a enseñar algunos documentos. Tenemos el anuario ACE, ¿lo veis? ¿Está compartido? Es que a mí no me sale. No. No. Bueno, voy a compartirlo otra vez. ¿Y ahora? No, a mí no me sale. No. Tampoco. Vale, ahora ya sí va a salir. Sí. Vale, pues fijaros, uno de los temas que más preocupa en el ámbito de la cultura digital y del teletrabajo en el mundo de la cultura es que precisamente al final el artista casi va a vivir de su teletrabajo. Del youtuber de eso, el otro va a estar escribiendo en su casa, pero lo va a enviar todo, no va a ir nunca a un sitio. Es decir, empezamos a tener una serie de actividades. Entonces, uno de los problemas es el de los derechos de autor. Es decir, ahora, si nos fijamos, por ejemplo, en este que es el último publicado, en el de ACE, de tendencias digitales, no sé si lo podéis ver, lo voy a poner un poquito más grande. No sé, descentralización y blockchain, el acceso abierto a los derechos de la propiedad intelectual es lo que más preocupa a todo, la creación cultural e intelectual en el impacto, es decir, que realmente hoy día muchos de nosotros pues tenemos el problema de los derechos de autor. Yo no soy muy partidario de los derechos de autor, más bien soy contrario a los mismos. Yo creo que el artista de los derechos de autor tradicionales, es decir, si tú vas a dar un concierto, pagas una entrada y entras, y de eso me parece bien, claro que sí, de eso debe de vivir un artista, o si tiene una página web y quiere cobrar por la visualización en esa página web o lo que sea, me parece perfecto, pero el intentar limitar, como se ha hecho en el mundo de las cosas materiales, mediante patentes o en este caso derechos de autor, yo no soy nada partidario de los derechos de autor. Yo produzco mucha obra tanto académica como literaria y siempre renuncio a mis derechos de autor. Eso no quiere decir que si se vende un libro una persona lo cobre, pero incluso yo he renunciado a los derechos de autor. Entonces, bueno, ahí tenéis un poco que ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día. Bueno, pues en este tipo de informes, fijaros, este tiene 223 páginas. El análisis de las tendencias digitales es lo publica una fundación que se llama ACE y en donde está la Fundación Telefónica y una serie de fundaciones ahí. Bueno, pues yo os recomiendo, si queréis, que miréis este tipo de cosas y que veáis un poco cuáles son esa acción cultural española ACE, que es la que lo publica. Tenemos otro que son las estadísticas culturales. Fijaros, aquí tenéis un documento, digo por si alguno quiere utilizarlo, que además tiene una parte importante relativa al mundo del trabajo. Luego vamos a ver uno específico del mundo del trabajo. Ahí tenéis 400 páginas sobre las estadísticas culturales de España. No sé si la habéis trabajado alguna vez. Este es un documento público, lo podéis descargar. No simplemente tecleáis Anuario de Estadísticas Culturales y ya lo sacáis. Es del Ministerio de Cultura y Deporte. Y bueno, pues aquí tenéis un poco, digo, voy a ir al índice para que veáis rápidamente las principales. Entonces, por un lado, el empleo cultural, donde no se habla de teletrabajo, desgraciadamente todavía. Las empresas culturales, ¿qué tipo hay? Ahora nosotros estamos haciendo una gran macroencuesta a nivel nacional donde estamos encuestando o queremos encuestar a muchas empresas culturales. La verdad que el mundo de la cultura, en la parte del confinamiento, hay que hacer una crítica un poco dura porque yo he enviado más de 5.000 correos a empresas culturales, empresas estrictamente culturales, y me han podido contestar aproximadamente unas 30 o 40. Es decir, las demás que ni siquiera están cogiendo el correo.
algunas no han querido contestar la encuesta, es una encuesta muy larga, es una encuesta de tecnología aplicada, en este caso, a las empresas de gestión cultural, para luego explicárselo a los alumnos en clase y que tengan una idea comparando la empresa general en España con la empresa de gestión cultural. Pero realmente el mundo de la cultura ha decidido salirse, me refiero a nivel de empresa, salirse un poco del trabajo en este periodo. Habrán hecho un famoso ERTE y la verdad es que no se ha hecho, no está muy desarrollado, pero bueno, era simplemente un comentario. Ahí tenéis un poco las cosas que hoy se miden: el empleo, las empresas, la financiación, la propiedad intelectual, comercio exterior, el turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Las magnitudes sectoriales, es decir, dividir la cultura en patrimonio, museo, archivo, biblioteca, etcétera, cada uno de estos. Ya veis, aquí existen miles, estamos hablando de 400 páginas, 400 páginas donde tenéis cientos de tablas y cientos de historias. Fijaros, aquí una que me interesa a mí mucho, que de hecho la tengo extraída por aquí para que le veáis un poquito mejor. Aquí, lo tengo en este fichero mejor, donde tenéis, por ejemplo, el empleo cultural. ¿Cuánto es el empleo medio? Si va subiendo, si va bajando, en qué margen de edad, en qué tipo de... Si tenéis una estadística sobre el empleo y las empresas culturales, muy interesante. ¿Cuánto facturan las empresas de este tipo? ¿A qué se dedican dentro del ámbito de la cultura? ¿Cuáles son sus actividades principales? Etcétera, etcétera. Bueno, pues casi todas estas empresas tienen la posibilidad de que sus trabajadores mayoritariamente teletrabajen y al final lo van a hacer. Bueno, yo voy pasando simplemente para que lo veáis. Ahí tenéis el gasto en consumo cultural de los hogares españoles. ¿Qué pensáis? ¿Que es alto o bajo? Es muy bajo. Es muy bajo. El gasto en consumo cultural, por ejemplo, fijaros, por comunidades, en Madrid se gasta mucho más que en Extremadura en consumo cultural. Eso no quiere decir que a lo mejor en un sitio, a lo mejor es el gasto, pero a lo mejor el de Extremadura participa en más actividades culturales en su pueblo, en su ciudad, que el de Madrid. Pero el gasto global, digamos, lo que se aporta al PIB, pues es diferente, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí tenéis un poco los datos. Digo, por si los queréis ver, yo creo que sería interesante que los que os gusta y trabajáis en el ámbito de la cultura, que estuvierais analizando pues ese tipo de cosas. Por lo tanto, tenemos, por un lado, las estadísticas, como he dicho, las de tipo cultural, y luego tenemos un último, y es que el Instituto Nacional de Estadística emite todos los años también un libro que saca, que está en internet gratis, sobre la cultura y el ocio en España, con estadísticas muy claras de libros, de archivos, de todo, de forma que aquí yo voy a hacer una petición al Ministerio para que se empiece a contemplar también el teletrabajo como una actividad, es decir, no está medida, y que el Instituto Nacional de Estadística, que ahora ya está midiendo el teletrabajo, no está sacando los mismos datos que tenemos los demás, pero bueno, también ellos tienen otras fórmulas de trabajar, pero que se contemple también el teletrabajo dentro del ámbito de la actividad laboral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, un segundo, voy a volver a la pantalla normal. Bien, bueno, pues ya tenemos la pantalla normal, ¿no? Sí. Sí. Vale, Sí. estupendo. Bueno, pues básicamente, como digo, hoy día hay nuevas formas de hacer cultura, y esas nuevas formas están vinculadas con el uso de medios informáticos y telemáticos, y por lo tanto, por esa cultura se está digitalizando en la era tecnológica, la difusión de la cultura también, el consumo de la cultura también, y eso me gustaría que vierais las estadísticas. Y el teletrabajo pues se está erigiendo como una modalidad de la cultura, es decir, es un ámbito en el que cada vez más personas, bien los que trabajan en la gestión de la cultura, bien los que trabajan en la creación de la cultura. Por lo tanto, yo creo que es un campo en el que se debe de empezar a trabajar. No hay ninguna publicación, como digo, cuando digo ninguna, es ninguna. No hay literatura académica, no hay apenas
aspectos relacionados con el teletrabajo y el mundo pero ni en España ni en otros sitios. He hecho búsquedas en bases de datos bibliográficas, de estas de las que tenemos acceso académicamente desde la universidad, y prácticamente, como digo, pues no hay elementos que nos permitan indicar que se ha abordado este campo. Si alguien quiere trabajar en él, es un campo muy especial. Bueno, me gustaría también que me preguntarais dudas o cosas que suscite el mundo del teletrabajo y que yo pueda, si puedo resolverlas. Si queréis preguntar cosas, vamos, para no hablar yo solo y que me preguntéis y que podamos entablar algún tipo de diálogo, debate. Estamos en los encuentros en la primera fase. Bueno, pues en esta primera fase del confinamiento, vamos en la fase 1, más que la primera fase, vamos si queréis, pues a poder dialogar. Si queréis preguntar algo sobre el teletrabajo y el mundo de la cultura, encantadísimo. Por ejemplo, ¿hay algún campo en el que por ejemplo, las asociaciones de artistas o de gestión cultural? En Andalucía hay una asociación de gestores culturales que yo la he promovido en muchas ocasiones. Pues esa asociación apenas están contemplando el tema del teletrabajo. Yo también lo he comentado con ellos. Es decir, realmente es un campo tan alejado que no ha querido estar funcionando, cuando realmente, si me apuran, los primeros teletrabajadores han sido casi siempre artistas. Entonces, yo creo que el mundo del colectivo social dentro del ámbito del teletrabajo, pues nunca se ha vinculado con la cultura y el de la cultura. Pero yo creo que ese es un paso que hay que dar. Por eso dijimos de hacer esta conferencia, si queréis, o esta reunión en la que compartimos conocimiento para poder abordarlo. ¿Mm? Sí. Ay, es que no. También por el chat podéis preguntar si queréis. ¿Mm? Por ejemplo, los sindicatos aprueban o desaprueban el teletrabajo. ¿Qué pensáis? Yo pienso que lo aprueban, ¿no? No, están totalmente en contra. Pues no debería, ¿no? Ya, yo he trabajado con muchos sindicatos de los grandes, con UGT, con Comisiones Obreras, con CSI, etcétera. He trabajado con todos ellos para el tema del teletrabajo desde hace muchísimo tiempo. Es decir, hemos podido trabajar conjuntamente. Yo he reunido a todos los sindicatos importantes de España precisamente en Islantilla para hablar de teletrabajo hace ya mucho tiempo, para preparar los convenios colectivos. Y en general los sindicatos están en contra del teletrabajo. Comisiones Obreras ha sacado una infografía muy curiosa, donde dice: como no hay más remedio, hay que teletrabajar. Dice, pero ten cuidado, y ahora te explica todas las causas por las cuales crees que deberías de tener cuidado, que tienen razón, ¿eh? O sea, fijaros, el Ministerio de Industria en su día y el de Empleo, los dos, tuvieron empezó a hablarse de teletrabajo en España, y ya se llegó a un porcentaje mayor del 5% de la población activa. Hasta hace poco estábamos en el 6, repito, ya hemos superado el 10 ahora con esto, pero normalmente estábamos en el 6, 7%. Cuando pasamos del 5%, nos llamaron a Miguel Rodríguez Piñero, el catedrático de Derecho del Trabajo, y a mí, para que le hiciéramos un estudio que se publicó en un libro que se llamó La negociación colectiva en los sectores emergentes, el teletrabajo. Es decir, cómo los teletrabajadores pueden negociar sus convenios colectivos. Son personas cada vez más freelance, cada vez más independientes, unos pertenecen a la empresa, otros no, otros. Entonces, es un colectivo en el que la empresa se dispersa mucho, y eso hace que pues desde los sindicatos se vean con malos ojos, porque los sindicatos prefieren tener a los trabajadores unidos, tenerlos controlados. Claro, ahora está cada uno en su casa, ya no pueden controlarlos de la misma manera, y los sindicatos en general han estado siempre muy en contra. Igual que en el mundo de la cultura. El mundo de la cultura, yo creo que afortunadamente es un mundo que ha sabido vivir un poco ajeno a ese proceso de lucha, ¿no? Yo creo que la cultura debe ser independiente 100%, como lo es, y que deben los artistas y los que gestionan la cultura deben de trabajar en su ámbito. Es verdad que tenemos en España una costumbre muy extraña, es que creemos que la cultura debe ser gratuita, porque tenemos
poderes públicos que han incitado siempre a que la cultura sea de consumo gratuito. Es decir, tú vas a un sitio y gratis los conciertos, gratis yo no sé qué, gratis yo no sé cuánto, y si se paga, lo paga una administración pública. Yo creo que eso que en otros países no se da, al final está perjudicando a los propios artistas, porque está tergiversando gran parte de la actividad cultural, y yo creo que la cultura debe ser algo que se realice por los poderes públicos para mantener un mínimo, pero que sea la sociedad civil. Este Ateneo, por ejemplo, organiza y va a organizar cientos de actividades totalmente gratuitas dentro de esa sociedad civil que pretende que la cultura se desarrolle en todos los ámbitos. Yo creo que eso, en eso el ámbito del teletrabajo también puede ayudar mucho. Bueno, más preguntas que me queráis hacer. A ver, yo sí veo positivo dar, bueno, cursos de este tipo, porque en mi caso, por ejemplo, cuando pasó todo esto del confinamiento, sí que es verdad que te viene un poco la duda existencial, ¿no? De decir, ¿y ahora qué va a pasar? Si siempre nos están diciendo lo que estabas diciendo al principio, ¿no? Que todo está muy ligado a las emociones, al todo físico, todo, sobre todo culturalmente. Y es como, jolín, ahora no puedo hacer un festival, ni un concierto, ni una exposición mismo en un museo con la gente que quisiera. Entonces sí que es cierto que el teletrabajo y el tener otras posibilidades tecnológicas y digitalmente, pues también te abre un poco más la mente en ese sentido, de decir, oye, pues sí hay soluciones, ¿sabes? Que sí puede salir para adelante, aunque sea con un poco más de esfuerzo, pero hay soluciones. Si se hacen bien desde el principio, claro, no como ahora que hay muchas empresas que se han visto que no pueden hacer nada, porque no se ha pensado desde un principio. Entonces sí me parece interesante, la verdad. Sí, sí, por ejemplo, una de las cosas más curiosas es que nosotros siempre hemos estado pensando que las exposiciones tienen que ser unas exposiciones que estén físicamente en un sitio. Hoy día tenemos ya medios a mí me gusta más una exposición, os repito, yo soy un buen amigo de muchos pintores, de algunos pintores muy importantes a nivel nacional y sobre todo a nivel andaluz, y me gusta mucho la pintura, y además, consumo mucha pintura, digamos de alguna manera, y compro toda la que puedo. Entonces, precisamente, pues, ese proceso, en ese proceso, pues, lo que estamos es viendo cómo se pueden realizar actividades, en este caso, por ejemplo, imaginaros exposiciones, sin necesidad de que exista un elemento físico. Ahora porque es obligatorio, pero la pregunta que yo me hago es, ¿en el futuro todas las exposiciones van a ser físicas o va a haber cada vez más exposiciones virtuales? Pues la respuesta, yo creo, es que cada vez va a haber más respuestas más virtuales. ¿De acuerdo? Sí, venga, más preguntas. Hola, buenas. Hola. Paula se acaba de conectar. Ah, estupendo, estupendo. Hola, Paula, ¿qué tal? Sí, encantado. Igualmente. A ver, por lo menos en cuanto a la experiencia de algunos profesores, básicamente, a ver, el teletrabajo tiene muchísimas ventajas, pero sí que es cierto, ¿vale?, de que hay algunos profesores, ¿vale?, que no están tan habituados al aspecto tecnológico, entonces como que le cuesta un poco más seguir este tipo de hilos, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí también depende un poco de la generación con la que te críes, ¿vale? Porque dependiendo del contacto que hayas tenido tú con los ordenadores y eso, puede ser un problema o puede ser una ventaja. Sí, efectivamente. Realmente, siempre que se inicia una actividad de teletrabajo debía haber un aprendizaje previo. Yo os recomiendo que en este enlace que os he puesto de la serie de televisión tenemos un capítulo entero dedicado nada más que a qué cosas debería de saber un teletrabajador para empezar a teletrabajar, es decir, qué herramientas mínimas debe conocer, por ejemplo, esto del Skype, o qué tipo de conexiones puede hacer para conectarse con su empresa o con otras instituciones, etcétera. Entonces, se necesita un mínimo de formación, y esa formación esta vez no se ha dado. Nosotros creemos que sí. Repito, si alguien quiere profundizar en ese tipo porque no es de la generación, como dices, que no es nativo digital, ni siquiera de lejos, pues en ese caso, pues os animamos a que veáis esas
esa serie de 10 capítulos, porque realmente ahí se abordan muchos consejos que a lo mejor te vienen bien desde cómo tienes que organizarte, cómo tienes que organizar tu agenda, cómo tienes que sentarte, cómo tienes que posicionar la ergonomía, cómo tienes que poner el ordenador para que te canses menos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día hay muchísimas condiciones que en el fondo el teletrabajador va a tener que hacer en su casa un montón de actividades que en la empresa hay gente especializada que ya la hacía. Va a tener que arreglar su ordenador, va a tener que, yo no sé qué, va a tener que colocar el ordenador en una posición exacta, va a tener que tener los medios informáticos arreglados, va a tener que tener actualizados, tener antivirus, tener los problemas de seguridad informática resueltos. Los 2 últimos capítulos de la serie los hemos dedicado a la seguridad informática expresamente. Es decir, que realmente el teletrabajo tiene muchas ventajas, pero también implica que la persona tiene que conocer y que estar un poco, y es verdad que hay determinados colectivos, entre otros los docentes, pues que quizás no hemos estado ni formados ni siquiera con algunos de ellos ni con ganas de hacerlo, ¿no? Que también. Sí, yo creo que ha sido un poco, ha ocurrido en general en todos los sectores, que no estábamos preparados para esto. Y no solamente no estábamos preparados, sino que además las instituciones tampoco han puesto, repito, nosotros iniciamos esto de los programas de teletrabajo, lo iniciamos precisamente por esto, porque yo hablaba con mucha gente, el primer programa lo grabamos pues la segunda semana del confinamiento. Entonces, la primera semana, la gente que se vio de repente que estaban en su casa, yo hablaba con amigos, compañeros, y estaban muy agobiados con esto del teletrabajo. Dije, bueno, pues vamos a hacer una serie de televisión sobre esto y que ha tenido mucho éxito, vamos, de hecho la ve muchísima gente. Pues precisamente porque esto te lo encuentras de repente y dices, bueno, pues ahora ponte a teletrabajar. Y un profesor que está en un colegio dando clases presenciales toda su vida, de repente tiene que dar todas las clases y además los niños están sentados ahí y no se mueven, porque los padres no quieren que se muevan. Entonces, tiene que dar clases completas en su horario normal, etcétera, etcétera. ¿Eso qué ha provocado? Pues ha provocado que muchas personas terminen teniendo problemas o se quemen mucho. El teletrabajo quema mucho. El teletrabajo a largo plazo es muy bueno, pero a corto plazo no. Esa es una conclusión a la que hemos llegado nosotros siempre con nuestras encuestas. Es decir, incluso las redes sociales que se forman en torno al teletrabajo, etcétera, etcétera. El teletrabajo incluso en tu comunicación con los demás, con la familia, con tu entorno, con tus vecinos, con tu comunidad. Hay más voluntarios en instituciones y ONG que son teletrabajadores en proporción que el resto de la población. Es decir, el teletrabajador tiene más tiempo porque realmente no tiene que ir a trabajar, y etcétera, etcétera. Y aunque trabaje más horas, como hemos dicho, que efectivamente trabaja más horas, pero tiene unos contactos. Pero esos contactos sociales al principio son peores, luego se hacen mejores con el tiempo. Por eso el hecho de que teletrabajar al principio es relativamente complejo y malo, y a largo plazo es bueno. Por ejemplo, ¿por qué nosotros le decimos a la gente que se tiene que vestir para teletrabajar? Pues independientemente de por qué te identifica que cuando estás vestido estás trabajando, y si no estás todo el día trabajando por el hecho de que todo el mundo quiere trabajar mucho, pues además de eso, una de las causas es que históricamente los teletrabajadores que se visten para teletrabajar aguantan más tiempo, según nuestras estadísticas, aguantan más tiempo, más años teletrabajando que aquellos que no se visten, que están en chándal, que también es una buena opción, pero realmente, bueno, pues eso es lo que nos ha venido a decir la realidad, que aquellos que se visten echan más años y duran y están más contentos que en general aquellos que no se visten para teletrabajar, por ejemplo. Bueno, más preguntas que tengáis por ahí. No sé, más que preguntas, creo que es un poco eso, retomar algunas reflexiones. Creo, en este sentido, me resulta interesante la conferencia, podríamos llamarla, porque creo que, bueno, que a los futuros gestores culturales nos queda bastante camino que recorrer, y que quizá hay veces que no se nos queda demasiado por aquí, que sí es cierto que sea oportunidad o no, nos guste más o menos, que se está viendo que bueno, que el medio digital va a ser el futuro, y también nos tenemos que adaptar, más saber adaptar la cultura a estos nuevos medios. Y entonces, bueno, me resulta interesante porque también habría que ver qué opciones tenemos para formarnos más específicamente en este sentido y demás, porque es lo que comentamos, a veces resulta complejo, no solo de que nosotros lo concibamos así, sino de transmitirle a la gente que esta es la nueva forma de ver y de consumir cultura. Hay gente que incluso lo ha preferido casi siempre, tradicionalmente, los que estaban, digamos, más desde el principio, ¿no?, de la tecnología, más conectados a ella,
pero la mayor parte de la gente creo que no, y que les costaría trabajo llegar a entender que, por ejemplo, tienen que sustituir una visita virtual a estar en un museo, que conlleva realizar un viaje, que conlleva estar con unos amigos, a eso, a lo que comentaba, ¿no? A la visita virtual, que seguramente la hace desde su casa, ahora por los motivos del confinamiento probablemente solo, o aunque se conecten los amigos, como que no lo ve no es algo tan tangible, ¿no? Entonces creo que bueno, que ahí nos queda mucho camino por recorrer, pero me resulta interesante que se abra paso a ello. Pues sí, yo creo que es un campo, como os he dicho, además un campo muy inexplorado. Es decir, digo académicamente, si alguno de vosotros quiere hacer algún trabajo dentro del ámbito del grado o fuera del ámbito universitario, sino es un campo absolutamente inexplorado. Es que no hay ni un solo trabajo bueno del mundo de la cultura y el teletrabajo. No existe ninguna publicación ni nada. Es un caso una cosa curiosa, ¿no? Que existe poca. Como os digo, nosotros ahora estamos haciendo una encuesta en la que le estamos preguntando por cosas de teletrabajo a empresas de gestión cultural. Pero es simplemente en la arena, en el agua, simplemente una raya. No tiene ninguna opción de progresar, digamos, porque realmente ha sido muy ignorado. Pero yo creo que precisamente por eso hemos puesto esto. El mundo de la cultura es de los que más se va a ver afectado por el cambio tecnológico en general y por el teletrabajo en particular. Yo creo que al hilo de lo que estás diciendo ahora, yo creo que hay todavía muchos artistas, en el tema de cine, teatro y eso, que creo que no son conscientes de lo que se les avecina encima. Nosotros, yo creo que nos vamos a llevar mucho tiempo sin poder asistir a un concierto en condiciones, a una obra de teatro en condiciones, mucho que nos pese. Y me parece a mí que ya no solamente que nos haya cogido a todos con el pie cambiado, como pasa en el tema de la docencia, porque eso sí que yo he echado mucho de menos, por ejemplo, el apoyo de administraciones y todo eso, porque muchos docentes han tenido que buscarse la vida en su casa con lo que tenían. Y no literalmente, con sus propios equipos, etcétera. Exacto, y no todo el mundo tiene un equipo bueno, no todo el mundo tiene una misma conexión. Y en el mundo artístico, yéndonos a esos sectores que han estado habituados al contacto físico, veo que no se están preparando para lo que se les viene encima. Muchos de ellos, yo lo que percibo es que están con la esperanza de que todo va a volver a ser igual, y yo me parece a mí que estamos ante un cambio de modelo de trabajo literal. Entonces, Pero no sé, no claro, te creas, yo creo que sí. De hecho, tengo amigos que se mueven en el tema de eso, que son actores, cantantes y tal, y ya ellos sí que están buscando otro tipo de salidas a su sí, pero porque saben que esto va a tardar bastante en volver a una normalidad, vamos, entre comillas. claro, No, y es que probablemente volvamos al sistema antiguo, pero volvamos en convivencia con el sistema nuevo. Es decir, el cantante va a dar sus conciertos virtuales y sus conciertos físicos. Y va a vivir de los dos. Y probablemente para tener un concierto físico va a necesitar hacer un concierto virtual. Es decir, que realmente ese doble mundo lo va a tener que compaginar, quiera o no quiera. Esa posibilidad de promoción suya, yo me parece que se le abre un campo fantástico. El tema de hacer unplug a través de redes y todo eso, yo creo que es un efecto llamada para cuando después tenga que hacer un gran concierto. Y hablo igual de exposiciones. Yo entiendo que hay exposiciones que tienen que ser no tanto virtuales, sino piel a piel, porque necesitan, ¿no?, de eso, ¿no? Pero que todo sea complementario, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado sí, un trabajo sobre exposición sobre el nazismo y sobre campo de concentración, y sí que es cierto que hay exposiciones como esta que necesitan la visualización en directo, porque si no, no te llega hasta adentro. Lo que pasa es que, claro, hay que tocar o lo que sea, pero incluso hay que compaginar. Así, hoy día incluso en el ámbito museístico, cada vez los museos están ampliando realidad aumentada, realidad virtual, Claro. en 360, etcétera. Entonces hoy día es mucho mejor visitar un museo presencialmente, pero no va a ser lo más importante. A veces en el número de visitas probablemente los grandes museos van a tener más en la parte virtual que en la parte... Y a lo mejor harán un modelo de negocio de eso, es decir, al final también cobrarán por esa visita virtual o empezarán a hacer... no sé, el problema de Internet, fijaros, es que es justo el contrario que en el mundo real. En Internet decimos que se regala el 99% y te cobran el 1%.
Mientras que en el mundo real te regalan el 1%, tú vas a una perfumería y te puedes probar el perfume. Te regalan el 1%, pero tú si te lo compras pagas el 99%. Pues en Internet decimos que ocurre lo contrario, es decir, tú tienes gratis, y nos hemos acostumbrado, el 99%, pero hay que pagar un 1% en algunos sitios. Entonces hay que acostumbrarse también a pagar algo, es decir, si un museo tiene una actividad en la cual puede ser interesante visitar virtualmente, incluso no la puedes hacer ahí, no la puedes hacer en el museo físicamente, a lo mejor eso, verlo bien, verlo en tu casa, con unos buenos cascos, con una buena imagen, etcétera, y en el museo eso a lo mejor no lo puedes ver. Bueno, pues eso a lo mejor va a generar un modelo de negocio. De hecho, ya hay museos que tienen ingresos de la parte, llamémosle digital, tan importantes como la parte física. Luego tendremos que empezar a habituarnos a trabajar al trabajo colectivo, a trabajar con artistas que son digitales, no solamente artistas. Es decir, que todo esto es un mundo que irá evolucionando, y más ahora. O sea, ¿cuántos grupos eran capaces de tocar cada uno en su casa de forma colectiva? Pues hasta ahora casi ninguno, y ahora en cambio la gente lo hace. Bueno, pues eso en el futuro hará que es como hacer las videoconferencias, hará que tengamos unas relaciones muy diferentes. Yo prefiero las presenciales, pero no desdeño de las virtuales, obviamente. Bueno, pues si queréis, si tenéis más preguntas, animaros a seguir trabajando en este ámbito, a seguir conociéndolo del teletrabajo y la cultura, que yo creo que da para mucho. No nos da tiempo, a mí me gustaría trabajar o haber tratado otros temas que pueden ser también interesantes. Lo que pasa es que tampoco tenemos mucho tiempo, pero es decir, digamos que por un lado tenemos, hay una cosa que no hemos visto, y es que por un lado hemos hablado del teletrabajo y la cultura, pero no de la cultura del teletrabajo. Es decir, el teletrabajo va a crear una cultura también, una forma de ser, una forma de trabajar, casi un folclore que no hemos tratado. Ese es otro ámbito. Es decir, que si alguien quiere trabajar o le gusta este tema, puede trabajar el teletrabajo, la cultura, que es lo que hemos visto hoy, pero también se podría ver la cultura del teletrabajo, es decir, el teletrabajador, qué actividades realiza, cuál es cómo crea esa cultura o ese folclore en torno a una actividad que está realizando. Yo creo que eso también es de interés. Es decir, que sobre esto, sobre los medios digitales, sobre cómo se consume la cultura en estos momentos, sobre cómo se crea la cultura, sobre cómo se gestiona esas tres patas que os he dicho. Es decir, realmente muchos de vosotros estáis en el ámbito de la gestión de la cultura. Todos consumimos cultura y otros crean la cultura. Bueno, pues esto es lo que esas tres patas, las tres son susceptibles totalmente de ser afrontadas desde el mundo del teletrabajo. Así que nada, animaros. Si tenéis algún problema o lo que sea, me podéis localizar. Mi correo electrónico es el de la universidad, francis@uhu.es. Si no, a través de la misma página de YouTube, esa que os he puesto. Si queréis entrar para ver algún programa, los programas de teletrabajo, los dos primeros definimos lo que es el teletrabajo y la ventajas e inconvenientes. En el tercero hablamos de medios técnicos. En el cuarto seguimos hablando de medios técnicos fundamentalmente. En el 5 hablamos de temas legales, luego hablamos de temas psicológicos, de temas sociales, de temas de seguridad, de temas ergonómicos. Es decir, se ha tratado en cada programa normalmente un tema de forma monográfica. Se ha hecho mediante teletrabajo. Y todos los programas están grabados justo en esta misma imagen que vosotros estáis viendo ahora, mía, y con una persona en un estudio de televisión. Y entonces hemos grabado, pues, digamos que se ha hecho, en este caso, algo de cultura, pues esto es un programa cultural, se ha hecho algo de cultura mediante teletrabajo. Una persona en un sitio y otra en otro, y otra persona en otro sitio diferente que ha estado gestionando la realización. Yo creo que es un programa muy, muy interesante, y si alguien quiere verlo, pues ahí lo tenéis gratuitamente. También en la lo he puesto aquí en el chat. Si le dais a la... Vale. Sí, ahí tenéis el enlace, y si no ponéis también en Teleonuba, si entráis en Teleonuba, entráis en programación, en programas, que es la primera opción del menú, justo le das y aparece uno que se llama teletrabajo. Si pincháis ahí están también todos los programas. En total ahora mismo tenemos 8 y tenemos grabados 2 más que emitiremos, uno este jueves. Los programas se emiten en directo los jueves a las 7 de la tarde y se repiten los domingos a las 12:30. Y
Y luego, si los queréis ver ya grabados, como digo, pues ahí los tenéis. Y en el canal de YouTube, simplemente con que pongáis teletrabajo y mi nombre, Francisco José Martínez, ya sale, vamos, me imagino. Ahí tenéis, ahí. De todas formas, ahí tenéis el enlace, os lo he puesto en la página ¿vale? Vale. Bueno, pues nada, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta más, algún tema? No, yo por lo menos no. Bueno, pues me alegro mucho de haber podido compartir con vosotros. Os animo también a que participéis en el Ateneo Cultural de Huelva, que como sabéis es una institución que ha nacido hace muy poco tiempo, pero que tiene vocación de hacer muchísimos actos y de ser una referencia de la cultura en Huelva. Así que bueno, pues animaros también a vosotros a que participéis bien como socios. Hay una cuota además especial para alumnos, que prácticamente no es mucho dinero, bien como socios o bien simplemente pues para participar en los numerosísimos actos que se van a realizar. Así que encantado y estamos a vuestra entera disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, pues venga, pues nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.